Había un hombre llamado Arthur Stace, que su vida fue realmente la vida de un vago, sumido en delitos menores, con problemas de alcoholismo, y además de eso vivió en una época de muchísimas dificultades, pero todo cambió el 6 de agosto de 1930 cuando entregó su vida a Cristo y escuchó en un sermón decir a su pastor: quisiera poder gritar eternidad en todas las calles de Sydney. Él tomó ese mensaje como su legado propio, y este hombre se levantaba temprano y oraba más o menos una hora y salía entre las 5 y las 5:30 de la mañana por todos los barrios de Sydney, simplemente para escribir una palabra en los muros, en las calles: eternidad. Esa palabra hacía que muchas personas, cuando la veían, se detuvieran y empezaran a pensar en su significado a corto y largo plazo. 20 años en ello. Arthur murió y 2 años después el poeta Douglas Stewart de Sydney también lo publicó y lo inmortalizó, diciendo que era un predicador de graffiti. Él dijo esto: aquel misterioso poeta Arthur Stace, cuya obra consistió en una única y potente palabra, anduvo en lo más profundo del tiempo y del espacio, y allí fue donde su palabra se pronunció. Y él la oyó: eternidad, eternidad, resonando como una campana, el dulce sonido del cielo, lo más sombrío del infierno. El sermón de una sola palabra tocó una nación entera. Su mensaje fue preservado por las generaciones venideras, incluso por el arquitecto Riley Smith. Poco después, ese mismo mensaje lo vieron 4 millones de personas de todo el mundo durante la apertura de los Juegos Olímpicos en Sydney, y también en la noche del Año Nuevo anterior al inicio del nuevo milenio, cuando apareció escrita con fuegos artificiales sobre un puente del puerto de Sydney. Eternidad es una palabra que a todos llama la atención. ¿Por qué? Porque, como dice Eclesiastés 11, Dios sembró eternidad en el corazón de cada persona. Y ese es el poder que tiene una sola palabra: producir un impacto mayor del que esperamos. Una sola palabra que sale de la boca de Dios tiene el poder para cambiarlo absolutamente todo. Un día una persona salió al encuentro de Jesús y le dijo: Señor, tengo un siervo en mi casa que está enfermo. El Señor Jesús le dijo: vamos, iría a sanarlo. El hombre respondió: no soy digno de que entres en mi casa, pero una sola palabra tuya tiene el poder para sanarlo. Jesús lanzó la palabra y desde ese instante el siervo fue completamente sano. Ese es el poder de una palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuánto creen que este libro es maravilloso y poderoso? Un aplauso a este libro. Celebramos el Día de la Biblia el 31 de octubre, ¿no? El Día de la Reforma. He venido hablando todo el último mes precisamente de eternidad, pero hoy quiero empezar una nueva serie acerca de héroes anónimos, y por eso el Momento You trataba de superhéroes. Felicitaciones al ganador. Héroes anónimos, aquellos de los cuales no predicamos mucho. Es como si estuviesen a veces escondidos en las páginas de la Biblia, pero no solamente están escondidos en las páginas de la Biblia. Muchos de esos héroes anónimos están ahí entre ustedes. Quizás tienes un héroe anónimo al lado y no te has dado cuenta. Voltea a mirar a la derecha o a la izquierda y mira a ver si tienes un héroe anónimo ahí. Hoy quiero hablar de los de Berea. ¿Cuántos han escuchado hablar de los de Berea? Levante su mano el que ha escuchado hablar de los de Berea. ¿Sí ve que muy pocos? No se predica mucho de ellos, pero son héroes anónimos. Yo me puse a pensar, ¿por qué Dios se tomó como el tiempo de dejar en 4 versículos hablando de los de Berea? Solo 4 versículos, quizás 5, que hablan de los de Berea. Hechos 17, 10 al 12, vamos a leerlo. Esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas, ¿a dónde? A Berea. Cuando llegaron allí fueron a la sinagoga judía. Versículo 11. Los de Berea, escuche bien, aquí está la respuesta de por qué Dios los dejó ahí en la Biblia. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica, es decir, eran más nobles y más enseñables. Y escucharon con entusiasmo, así como están escuchando ustedes esta noche. Escucharon con entusiasmo, con buen ánimo, con expectativa el mensaje de Pablo. Día tras día, ¿cómo era? Día
tras día, era su prioridad. Examinaban, la Reina Valera dice, escudriñaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. No solo leían, no solo se quedaban con el mensaje. ¿Sabe una cosa? Esta palabra escudriñar ahí es diferente a todas las otras palabras que hay en el Nuevo Testamento acerca de escudriñar. Es la única vez que aparece. Y escudriñar es meditar, escudriñar es profundizar. Pero ahí es un examen todavía mucho más profundo, como cuando un médico viene y te pregunta toda la historia de tu vida, de tu familia, de tus generaciones, pero encima de eso te examina con una cautela y te manda absolutamente todos los exámenes para ver cómo está. Eso es más o menos lo que esa palabra quiere decir ahí, y es lo que hacían los de Berea. ¿Cuál fue el resultado? Versículo 12. Muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Esto es tremendo. A causa del amor por la palabra, de la meditación, de profundizar en la palabra, muchos creyeron. Muchísimos. Esto me lleva a la historia de Lucas 16, en la parábola del rico y Lázaro, ¿recuerdan? El rico muere y Lázaro también. El rico va al Hades, infierno, y Lázaro va al seno de Abraham. Y allá desde el Hades, el rico le dice a Abraham: Padre Abraham, por favor envía a Lázaro para que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo en este fuego. Y después le dice: y también puedes enviarlo porque yo tengo 5 hermanos y no creen que este lugar existe. El rico todavía creía que aún desde el Hades podía decirle a Lázaro que fuera su siervo. Y Abraham le contesta esto. Dice: a Moisés y a los profetas tienen. Si no los escuchan a ellos, aunque se levante uno de los muertos, tampoco creerán. ¿Sabe lo que estaba diciendo? Porque Moisés y los profetas era lo que tenían hasta ese momento, el Antiguo Testamento. Dicen: ellos tienen la palabra. Si no creen a la palabra, no van a creer aunque alguien de los muertos se levante y les diga. Vean el poder de la palabra, el que hace que una vida sea transformada. Ese es el poder de la palabra. Y así eran los de Berea. Vivieron por la palabra de Dios y así guiaron a muchos a la verdad. Imagínate una ciudad, una nación así, que viva por la palabra. Pero mientras eso sucede, el pueblo de Dios tenemos que ser conocido por la palabra. Que cada decisión a tomar, que cada apreciación que haya que dar, que podamos ir a la palabra y decir: hey, esto es lo que dice el Señor. No mis propias opiniones, no las opiniones de otros. Esto es lo que dice el Señor. Hoy quiero que recordemos un viejo y poderoso secreto, y es meditar en la palabra de Dios. ¿Sabe que es un tema sencillo y conocido? Pero curiosamente a veces olvidamos o obviamos lo obvio. Por eso es necesario volver a reforzar. Antes de profundizar en el tema, déjeme decirle que estaba leyendo acerca de un estudio que reveló algo acerca de meditar. No hablando de la palabra de Dios, solo de meditar. Es decir, estar a solas con los pensamientos. ¿Y sabe qué ocurrió? El estudio mostró que se considera una experiencia desagradable por parte de la mayoría de personas de todas las edades. Es decir, reaccionamos más de lo que pensamos. Las personas batallaban solo con poder estar de 6 a 15 minutos a solas sin hacer nada, excepto pensar y soñar despiertos, meditar. La mayoría no lo disfrutaba, preferían estar haciendo algo, incluso algo malo, que usar su imaginación por unos minutos. De hecho, la mayoría preferían estar revisando redes sociales, lo que se relaciona con menores niveles de felicidad, mayores sentimientos de soledad, depresión y mayor riesgo de atentar contra la integridad. Yo no estoy hablando mal de las redes sociales, del mal uso de las redes sociales, pero lo que esto muestra es que aunque estamos más conectados, estamos más aislados. Así que no solamente los padres deberíamos decirle a los hijos: suelte el teléfono, sino que los padres deberíamos modelarle a los hijos el usar bien las redes sociales. Según la doctora Caroline Leaf, experta en neurociencia, ella dice esto: los momentos del pensador son una parte integral de nuestro régimen de cuidado mental.
El cerebro necesita el tiempo del pensador para su salud, y funcionamiento, incluyendo la prevención de la demencia. Dicen que Isaac Newton pasaba tiempo sentado bajo los árboles solamente pensando. Los momentos del pensador aumentan y desarrollan nuestra inteligencia. Esta doctora también dice que un gran comienzo sería si podemos empezar a hacer un ejercicio de meditar siquiera 16 minutos al día. Y que podemos hacerlo en 3 bloques. ¿Qué es meditar? 6 en la mañana, 5 a mediodía y 5 en la noche. Eso te ayudaría a mejorar tu inteligencia y sería bueno para el funcionamiento y la salud mental. Ahora pensemos en esto. Si es bueno solo meditar, imagínate cuán poderoso puede ser meditar en la palabra de Dios. Yo quiero que nos tomemos un tiempo para hacer un corto examen y analicemos nuestros pensamientos. Seamos honestos. ¿Qué es lo que más ocupa nuestra mente? ¿La chica que me gusta? ¿El chico que me gusta? A veces esto es lo que más ocupa la mente, ¿cierto? La factura de los servicios públicos de 2 meses de vencido, con fecha de corte. A veces la factura de la tarjeta de crédito. A veces el pago de la universidad. Generalmente lo que más ocupa nuestra mente son las cosas que más ansiedad, temor y preocupación causan. Y déjenme decirle esto, chicos, cualquier cosa en la que más pensemos, más crecerá. Dile al que está a tu lado, cualquier cosa en la que más pienses, más crecerá. Así que necesitamos volver al viejo pero poderoso secreto de meditar en la palabra de Dios. Ojo, pero no solo es meditar, meditamos en la palabra para ponerla por obra. Quiero hacer un ejercicio. ¿Listo? ¿Quién me sirve para hacer un ejercicio acá? Una persona, un voluntario, por favor. Venga pues. Como para hoy. Eso, qué rapidez. Muy bien, venga para acá. Ahora, por favor, 4 personas que no conozcan a esta dama. 4, pero rápido, que no la conozcan. 4, ok, una. Ayúdenme, vamos pues. 4 que no conozcan. 2, 3 y 4. Ok. Jonier, muchas gracias por participar. Ok. Cada uno de ustedes se le va a presentar a la chica y le va a decir: mucho gusto, me llamo tal. Ven, empieza tú. Mucho gusto, Camilo. Mucho gusto, Oscar. Mucho gusto, Kira. Hola, mucho gusto, Margie. Ven para acá. ¿Y tú cómo te llamas? Natalia, Natalia, ¿cuántos años tiene Natalia? 33. 33 años. ¿Cuántos de que viene a la iglesia? Aproximadamente 6 meses. 6 meses, Nati. Muy bien, ahora me vas a decir los 4 nombres de las personas que te presentaron y alguna característica física o de su ropa. Camilo, Margie. Ya. ¿Recuerdas alguna característica o cómo estaban vestidos? Camiseta gris, Margie. Ok, vamos a volver a empezar esto, ¿listo? Vamos por favor nuevamente a presentarnos y te vas a detener bastante como haciendo un esfuerzo de grabarse sus nombres y algún rasgo, ¿listo? Otra vez aquí, otra vez. Mucho gusto, Camilo. Mucho gusto, Oscar. Mucho gusto, Kira. Hola, soy Margie. A ver, cuéntame algo, ¿algo más? ¿Cómo se llama? Oscar, Margie, Kira y Camilo. Ok, ¿recuerdas algo más de su ropa o algo más? Kira gris. ¿No? No le ayude. No le ayude, no. Oscar verde agua. Kira usó como miel. ¿Y recuerdas quién era el más alto o la más alta? Kira.
Margie. Un aplauso para todos estos grandes invitados. Gracias, muchas gracias, Natalia. Gracias. Ok, mira lo que dice Santiago 1, 22 al 25. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchan la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Muchas veces somos así con la Biblia, pasamos de largo y no nos acordamos de nada o de muy poco. Pero cuando nos detenemos para meditar en ella, para profundizar un poquito en ella, empezamos recordándola más. Y cuando la ponemos por obra, no solamente empezamos recordando lo que dice Dios, sino viendo el poder de lo que dice Dios. Por eso dice, si tú miras atentamente para poner por obra, entonces Dios te dará libertad y te recompensará por tu obediencia. Eso fue lo que ocurrió con Natalia. Dice que es como el hombre que se mira en un espejo y después se va y olvida cómo era. Los espejos en esa época no eran de vidrio, eran de metal, bronce, plata y para los ricos de oro. Los tallaban fuerte, los pulían y producían un reflejo no perfecto, pero bueno. Entonces la gente iba y se miraba, pero no es como ahora. Tenían que tratar de captar los mayores detalles que pudieran. Pero hoy en día existen los espejos de aumento. La televisión es full HD, se ven los barros más barros, hasta las espinillas más profundas. ¿Cómo es de bueno sacar espinillas? ¿Sí? Bueno, pues, a mí me gusta, pero Lili no se deja. Y hay que pagar, es que para que le saquen las espinillas, limpieza facial. La próxima vez le digo, déjeme hacerle una limpieza facial, mi amor. Pero la clave está en meditar para poner por obra. Si solamente leemos o dejamos así, sin meditar, entonces es como mirarnos en un espejo y después olvidar cómo somos. Pero si ponemos por obra, es ver la libertad y la bendición de Dios. Yo sé que este ejemplo no se les va a olvidar nunca. ¿Cuánto dan un aplauso al Señor? Tres beneficios de meditar en la palabra de Dios. Hay muchos más, pero tres, solo tres, para que usted se anime más a estar en la palabra. Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. ¿Cómo? Al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Cuando cambio la manera de pensar, cambio la manera de sentir. Y al cambiar la manera de sentir, cambio la manera de actuar. Y entonces compruebo que la voluntad de Dios para mi vida es como buena, agradable y perfecta. Pero Pablo no empezó diciendo eso. Pablo empezó diciendo, no se amolden al mundo actual. ¿Por qué? Porque es que lo bueno y legal para la sociedad no necesariamente es moral para Dios. Y por eso no podemos amoldarnos a este mundo. Mire, muchas personas están edificando sus vidas sobre sus propios conceptos o conceptos de otros, opiniones de otros, sin verificar si es lo que dice la palabra o no. Es más, déjeme decirle esto: muchos están edificando sus vidas escuchando buenos predicadores, buenas prédicas, algunos podcasts, leyendo algunos libros, y eso es bueno, pero no es lo mejor. Aún las predicaciones en esta casa, porque día tras día tú tienes que ir a este libro y verificar que lo que yo te digo, que los predicadores dicen, los libros dicen, es lo que Dios dice. Tenemos que ser como los de Berea.
que escudriñan, que van a la palabra de Dios. ¿Sabe que en Holanda es legal la droga? Fumar marihuana, bueno, en ciertas cantidades. Es legal la prostitución, de hecho tienen vitrinas donde promocionan a las personas como si fueran una mercancía. Pero en Singapur no. En Singapur 2 gramos de cocaína te da cárcel, o creo que 1,5 gramos te da cárcel, y 15 gramos te dan condena de muerte. Entonces digamos que si un holandés se va y empieza a fumar marihuana en Singapur, ¿la policía qué hace? Lo toma y dependiendo de la cantidad o cárcel o pena de muerte. Y el holandés puede venir y decir, no, eso es legal en mi país. Y la autoridad le va a decir, usted no está en su país, usted no está en Holanda, usted está en Singapur. Muchas personas, pero eso es normal, todo el mundo lo hace. La sociedad lo aprueba y es hasta legal. Dios lo aprueba. ¿Es moral para Dios? ¿Es moral para Dios? ¿Mi vida está guiada por opiniones, por conceptos de otras personas? ¿O mi vida está guiada por la palabra de Dios? Porque no vamos a estar delante del Señor y decir, no, pero era normal. ¿Qué dice Dios, chicos, chicas? ¿Qué dice Dios? Este joven tenía que tomar tiempo de aprender, conociendo las leyes de Singapur, y nosotros tenemos que tomar tiempo escudriñando la palabra de Dios. Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos, es decir, meditando en tus dichos para no pecar contra ti. Primer beneficio, ¿cuál es? Cambia la manera de pensar. Segundo beneficio, cambia la manera de hablar y la fe crece. ¿Sabe por qué? Porque cuando la mente es renovada por la palabra de Dios, la fe crece. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y entonces el lenguaje empieza a cambiar. Y no es que te adoptas un lenguaje religioso, que empiezas a decir, siervo de Jehová, varón, gloria a Dios. No tengo nada en contra de ese lenguaje. Pero a veces personas que tienen ese lenguaje son las que más critican, las que más murmuran. Estoy hablando de que el lenguaje de queja empieza a desaparecer y se levanta un lenguaje de más alabanza y gratitud. Estoy hablando que el lenguaje grosero empieza a desaparecer y empieza a haber un lenguaje de pureza, de expectativa, de fe. Y no solamente es una palabra que sale de la boca, sino que concuerda con lo que está en la mente y en el corazón, porque estamos siendo renovados por la palabra de Dios. Mira, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la fe no es solamente repetir algo que está escrito. Si tú repites algo que está escrito pero no lo crees, ¿sabes qué es lo que produce? Una guerra en tu interior. Confusión. Mucha gente expresa, soy brillante, soy asombroso y soy hermoso, pero ¿saben qué están creyendo por dentro? Soy bruto y soy feo. No concuerda lo que dice con lo que piensa y cree, y eso produce confusión, guerra interna. Lo mejor es decir, Dios me ha dado el potencial para ser brillante, y Dios me ha dado todo lo que necesito para ser asombroso y prosperar. Y bueno, la belleza es subjetiva. Cuando no tengo tanta seguridad de lo que creo, entonces simplemente hablo que soy una obra en proceso, chicos, chicas. Y digo, como cuando Jesús, hay un hombre que viene y le pide a Jesús que libere su hijo que está endemoniado horriblemente. Y Jesús le dice, mira, el que cree todo le es posible, ¿tú crees? Y él dice, creo. Y como que miró que la mirada de Jesús lo desnudó y dijo, ayuda a mi incredulidad. Y yo creo que Jesús ama la verdad en lo íntimo. Que Él sabe cuándo tienes temores, inseguridades, y cuándo lo que estás diciendo verdaderamente no lo crees. Y simplemente quiere que le digas, Señor, hay algo de mí que cree, pero también tengo algo de mí que está lleno de temores y inseguridades. Ayúdame. ¿Cuántos recuerdan el pasaje de Ezequiel 37, el valle de los huesos secos? El Señor le muestra a Ezequiel un valle de huesos secos y dice, secos en gran manera. ¿Y sabe qué le pregunta a Ezequiel? ¿Vivirán esos huesos? ¿Usted qué diría?
Si usted quiere impresionar al Señor, sí, claro que sí, Señor. Quizás la mirada de Jesús te haga decir, ayuda a mi incredulidad. Pero Ezequiel no dijo ni sí, ni tampoco no, aunque eso era imposible. ¿Sabe qué dijo? Tú lo sabes. Y Jesús, Dios, vio un poco de fe en Ezequiel. Y tu fe, aunque fuera tan pequeña como un grano de mostaza, puede mover montañas. Y cuando el Señor vio eso en Ezequiel, le dijo, entonces profetiza y di a esos huecos, a esos huesos secos, que cobren vida. Y sabe que se escuchó un estruendo, un traqueteo, y todos los huesos empezaron a juntarse, hueso con hueso, la parte que era. Y empezó a salir músculo, carne, piel. Y vuelve y profetiza, Espíritu de Dios trae vida. Y era un ejército en gran manera. ¿Ves el poder de una sola palabra que sale de la boca del Señor? Dios no quiere que lo impresionemos. Él quiere honestidad. Y Él quiere levantar la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Punto número 1, cambia nuestra mente. Punto número 2, cambia nuestra manera de hablar y eleva nuestra fe. Y punto número 3, toda nuestra vida renovada. Toda, absolutamente toda. Salmo 1, del 1 al 3. Qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. Qué alegría, mira cómo empieza. Y no es que no te esté diciendo, toda esta gente necesita predicación, o sea, los malos y los pecadores y los burlones, haciendo referencia a los que se burlan de Dios, todos necesitan que estemos ahí para predicarles. Pero cuando la influencia de ellos sobre tu vida pesa más que la influencia de tu vida sobre ellos, tienes que hacerte a un lado. Versículo número 2, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella, ¿cuánto? De día y de noche. ¿Cómo es esta gente? ¿Cuál es el resultado? Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en cuanto todo lo que hacen. Y sabe que en las tierras áridas de Israel, ver un árbol verde era una señal de gran bendición y prosperidad. Y es lo que ocurre cuando estamos en el reino de las tinieblas. Venimos a Cristo, nos entregamos a Él, somos trasplantados. Porque no fue que nosotros nos plantamos, no, trasplantados de un reino de tinieblas a un reino de Dios, y empezamos a florecer cuando meditamos en la palabra y la ponemos por obra. Y entonces empezamos a prosperar y a florecer en todas las cosas. Josué 1:8 dice, estudia constantemente este libro. ¿Cuándo? Constantemente. Medita en él, ¿cuándo? De día y de noche. ¿Para qué? Para asegurarte de obedecer. ¿Cuánto? No escojas que obedecer y que no. Ay, no, esto me gusta de la Biblia, esto no. No haga como yo. No, esto fue escrito hace tantos años, yo no creo que esto ya funcione. Para obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente, diga conmigo, solamente entonces prosperarás y te irá bien. ¿En cuanto? Todo lo que hagas. Ahora, no estoy diciendo de que esto será una vida sin problemas, sin dificultades. No. Pero la misma palabra será la que nos sostendrá en esos momentos difíciles. El Espíritu Santo nos recordará las promesas. El Espíritu Santo nos recordará esas palabras para hablarlas y ver el poder de Dios. Pero si no hay depósito de Biblia en mi corazón, ¿qué va a recordar el Espíritu Santo? Hay que llenar la mente, el corazón, la vida con la palabra de Dios. Yo recuerdo cuando pasé por la crisis, me encontré una promesita de un salmo y decía, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y la puse aquí, en el retrovisor del carro. ¿Y sabe algo? Todos los días que me montaba en el carro veía esa promesa y todos los días la hablaba. Señor, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan.
pesar de las dudas, había algo de fe en mi corazón. Y Dios me fue levantando. También me dio Deuteronomio 8, diciéndome, te hice pasar por este desierto y te afligí por todo este tiempo y estas circunstancias difíciles. ¿Para qué? Dice, para mostrarte que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Te hice caminar por este desierto y tu calzado no se desgastó. Recuerdo que tenía como 2 pares de zapatos por tiempo. Hoy en día, solamente para honrar al Señor, hace 3 años que no tengo que comprar un par de zapatos porque todos me los regalan. Y después dice, te permití que pasaras por todo esto para la postre hacerte bien. Y muchos de ustedes están pasando por momentos difíciles y no entienden, pero es para la postre hacerte bien. Toma esa palabra para ti, afírmala en tu corazón, camina obedeciendo a Dios, porque todo lo que está pasando es para más adelante hacerte bien. Pero la palabra no para ahí, sino que sigue. Y después dice, y cuando te haya levantado y cuando te haya llevado a nuevas alturas, no te olvides de quién fue el que lo hizo, porque si te olvidas, ciertamente te destruiré. Y por eso toda la honra, la gloria y la alabanza es para nuestro Señor, solo para Él. Solo para Él. Quiero mostrarles un video de una persona que yo considero un héroe anónimo. Él se llama Cristian. Veamos el video. Mi nombre es Cristian Tavares. Tuve hace 1 año y 3 meses cáncer testicular. Yo creo que nunca había estado como tan aferrado a la Biblia. Y la Biblia realmente sí tiene vida. En Proverbios 4:22 habla que el que haya la palabra haya vida y vida para su cuerpo. Pero realmente esto es vida, porque si me dice que el que haya la palabra haya vida para su cuerpo, yo decía, eso es lo que yo necesito, yo necesito vida para mi cuerpo. Entonces, claro, al nutrirme de la palabra, ¿cierto? Y muchas personas que estuvieron acompañándome en este proceso, eso es lo que yo doy. El protocolo mío era de ir 1 semana seguida, entonces la gente ya me conocía. Pero Dios empezó a colocar como en mi corazón que como mientras que llega tu milagro, ayúdale a otros. Y yo veía como a alguien que estaba pues muy triste, más triste de lo normal. Entonces lo que hacía era que escribía una notica, escribía algo como de esperanza y se la daba. Y así hice con muchos. Una señora me regaló como 10 Biblias y yo me las llevé para la sala de quimioterapia. Entonces ahí en la Biblia escribía noticas y se las entregaba y les decía pues cómo empezaban a leer la Biblia. Entonces para ellos era como muy curioso con la misma enfermedad que nosotros y lo que está haciendo es que nos está trayendo esperanza. Allá habían voluntarias, iban y le ayudaban a uno con la comida, con muchas cositas. Y yo estaba hablando con una cantidad de personas y ella se me acercó y estaba llorando. Y pues fue muy curioso porque ella me dijo que Cristian, yo le doy gracias a Dios porque usted está acá. Ella lloraba y pues obviamente por dentro yo decía, pues dale usted gracias a Dios porque yo realmente, Señor, gracias porque estoy enfermo y por lo que tengo, no. Y eso me marcó mucho, porque ella decía, pues gracias por lo que porque estás acá y porque estás dando esperanza. Entonces, eso me marcó demasiado, saber de que Dios se imparte en todo lugar. Pues hay 2 extremos. Pues uno, que te alejes, como conocí a muchas personas que lo que hacen es que culpan a Dios por lo que le está pasando.
Y hay otras personas como yo que nos aferramos más a la fe, a la palabra como tal. Y yo creo que la fe va creciendo, va aumentando. Y entiendo, como que cada vez entiendo más cuando el pastor habla que, o sea, que hay que alimentar la fe, que tenemos que leer la Biblia, que es difícil, porque no es fácil, pero es que en la Biblia está todo. Pues, o sea, hay unas perlas impresionantes. Entonces es eso, uno se enamora pues del que le da la vida, y si no es uno yendo al manual que es la Biblia, ¿a dónde va a ir uno? ¿Se siente haber terminado el día de hoy? Me siento muy feliz, muy agradecido con Dios. Cuando uno inicia, uno piensa que no va a tener las fuerzas necesarias y suficientes para terminar el proceso, pero de verdad que es una bendición poder decir a muchas personas que vale la pena seguir a Jesús y que todos los días puedan estar más cerca de Él. Me siento muy afortunado de volver a la vida nuevamente. Gracias. Para mí, Cristian es uno de esos héroes anónimos. ¿Cuántos conocen a Cristian? Es que muchos no lo conocen. Hay muchos héroes anónimos al lado suyo. Gente haciendo cosas hermosas para Dios. Es una honra para mí tener personas como él. Mire, muchos queremos escuchar una palabra de Dios. De hecho, nuestra casa es muy profética y traemos muchos profetas. Y eso está bien, nosotros honramos los profetas y honramos la palabra profética, pero cada día tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia. A veces es muy chistoso cuando vienen profetas. Pues yo era mucho uno de ellos. Uno se hace como cerca a ver si lo ven. Uno como que está mirando a ver si de pronto la mirada se cruza. Y cuando hacen un llamado al frente y el profeta empieza a orar, uno es ahí y uno está orando, pero uno es mirando dónde viene el profeta, ¿sí o no? Y justo cuando el profeta va a venir a poner la mano, llega otro hermanito de los líderes y pone la mano y ora. Entonces el profeta sigue y es uno. Hey, mire, déjeme decirle esto. Cuando medito en lo que Dios ha dicho, va a ser más fácil escuchar lo que Dios está diciendo. A veces no escucho lo que Dios está diciendo porque no he tomado la responsabilidad de escuchar lo que Dios ya ha dicho. En Lucas 5, en la pesca milagrosa, cuando Jesús le pide a Pedro que le preste su barca para predicar, Pedro está cansado, está lavando redes, quiere irse para su casa, ha sido una noche difícil. Pero Jesús le dice, empuja la barca un poco más adentro, y yo creo que Pedro se quedó en la barca escuchando predicar a Jesús. Y cuando escuchó lo que Jesús había dicho, estaba preparado para escuchar lo que Jesús le iba a decir. Y Jesús lo llama y le dice, Simón, boga mar adentro, vamos a pescar. Y él es sincero. Y maestro, pues toda la noche hemos trabajado duro, hermano. Pero si tú lo dices, en tu palabra, echaré la red. Tomemos la responsabilidad de saber lo que Dios ha dicho. Y nuestro corazón estará preparado para saber lo que Dios va a decir. Es tiempo de volver con más intensidad a la palabra de Dios. ¿Quién no tiene una Biblia física aquí en este lugar? ¿Quién? Ven. Como los de Berea. Qué hermoso es el Señor, ¿no?
Vamos, póngase de pie. Póngase de pie.